No sé si has tenido alguna vez esa sensación de que el universo se ríe en tu cara. Porque eso fue exactamente lo que me pasó un martes cualquiera de octubre a las 8:47 de la mañana, en pleno centro de Zaragoza. Iba camino al trabajo, como siempre, medio dormido, con el café en la mano y con el mismo podcast de siempre en los auriculares. Lo que no era como siempre, era ese cartel pegado en una farola, justo al lado del paso de cebra frente al mercado central. Y no era uno de esos de Se busca gato perdido o clases de inglés con nativo. Era una hoja A4, impresa, plastificada, con pegamento fuerte. Y decía esto: se busca a esta mujer. Nombre: Ana M. Edad: 36 años. Profesión: enfermera. Especialidad: romper matrimonios. Y justo debajo, una foto de mi mujer. Me paré en seco. El café me temblaba en la mano. Me quité los auriculares, como si al quitarlos fuese a escuchar una explicación flotando en el aire. Pero no había ninguna explicación. Solo una realidad absurda colgada de una farola. Lo primero que pensé fue que era una broma. Luego pensé en llamar a Ana. Pero no lo hice. Me quedé mirando el cartel como un idiota. Las letras eran negras, claras, firmes. Romper matrimonios. No era una acusación ligera. Eché un vistazo rápido alrededor. Nadie más lo estaba mirando. Como si fuese invisible. Y entonces lo vi, otro cartel igual pegado en la cabina del tranvía. Y otro más, al otro lado de la calle. No era una coincidencia. Alguien se había tomado la molestia de imprimir, plastificar y pegar por lo menos 3 carteles con la cara de mi mujer. Seguí andando, ya no hacia el trabajo, sino calle abajo, buscando más. Encontré 5 en total en menos de 3 manzanas. ¿Sabes esa mezcla de rabia, miedo, vergüenza y desconcierto que te hace sudar frío en pleno octubre? Pues así iba yo. Con el corazón en la garganta y con ganas de romper algo, pero sin saber qué. Porque en ese momento no sabía si Ana me había engañado, si alguien quería joderla, o si me estaban gastando una broma macabra. Cuando llegué a la oficina no dije nada. Ni a mis compañeros, ni a mi jefe. Cerré la puerta del despacho, apagué el portátil y me puse a buscar en Google el nombre del barrio junto con carteles mujer enfermera. Nada. Ninguna noticia, ningún tuit viral, ningún post en Facebook. Silencio absoluto. Pensé en arrancar los carteles. Pero luego pensé que eso sería esconder la cabeza como un avestruz. No. Primero tenía que saber qué coño estaba pasando. Volví a casa antes de que Ana saliera del hospital. No sabía qué iba a decirle. Ni siquiera sabía si quería preguntarle o simplemente fingir que no había visto nada. Pero una cosa la tenía clara, alguien la había señalado. En público. Y yo no sabía si era el cornudo de la historia o el pobre imbécil que aún la defendía. Me tomé 3 cafés esperando. El silencio de la casa pesaba como una losa. Cuando por fin escuché su llavero en la puerta, algo en mi interior se activó. Me levanté sin pensar. Ya no era el Javier tranquilo de siempre. No después de lo que vi esa mañana. Lo que pasó en ese salón, eso te lo cuento en la parte 2, fue el principio del fin. Y te aseguro que fue mucho peor que un mensaje escondido en un móvil. Cuando Ana entró en casa, lo primero que noté fue que no había nada extraño en su forma de moverse. Estaba cansada, como siempre después de un turno de 12 horas, dejó la mochila en el pasillo y soltó un suspiro pesado mientras se quitaba la mascarilla. Esa normalidad tan suya me produjo un nudo en el estómago que creció con cada paso que dio hacia el salón. Yo estaba sentado en una de las sillas de la mesa, con los codos apoyados sobre la superficie, sin café, sin móvil, sin nada que me distrajera porque necesitaba estar en ese estado tenso,
como si todo mi cuerpo me obligara a enfrentar el asunto ahora y no más tarde. Cuando me vio, sonrió de forma automática, una sonrisa que en ese instante me provocó rabia porque no entendía cómo podía llegar tan tranquila a casa sabiendo que había carteles con su cara pegados por la ciudad. No supe si quería gritarle o preguntarle con calma, pero sabía que no podría mantener la compostura durante mucho tiempo porque llevaba más de 7 horas dando vueltas a lo que había visto. Ana se quedó mirando mi expresión y frunció el ceño como si no entendiera nada. Me dijo qué pasa, y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás, porque esa pregunta tan directa me empujó a poner sobre la mesa lo que había visto en la calle. Me levanté despacio porque no quería parecer impulsivo, aunque por dentro estaba descontrolado, y fui hasta la encimera, donde había dejado uno de los carteles que arranqué justo antes de venir a casa. Lo había doblado 2 veces para que no sobresaliera en mi mochila, pero aún así, cuando lo desdoblé delante de ella y lo extendí sobre la mesa, pude ver cómo su cara perdía color. Eso fue lo que más me llamó la atención, porque su reacción no era de sorpresa normal, ni de incredulidad, ni de risa, ni siquiera de indignación. Era miedo. Miedo seco, directo, como si hubiera estado esperando que tarde o temprano algo así ocurriera. Esa reacción me dejó todavía más descolocado de lo que ya estaba. Le dije que me había encontrado 5 de esos carteles en cuestión de minutos, todos en la zona del mercado, y que probablemente habría más repartidos por la ciudad. Ella no dijo nada durante varios segundos, lo suficiente para que yo sintiera que me sudaban las manos y que el pensamiento de que algo grave pasaba se hiciera más fuerte. Cuando por fin abrió la boca, su voz salió muy baja, como si hablara con dificultad. Me preguntó dónde lo había encontrado y si alguien más lo había visto conmigo, lo cual me molestó todavía más porque parecía centrada en los detalles equivocados. Le dije que no, que estaba solo, y que lo que quería saber era por qué alguien se tomaría la molestia de pegar carteles con su foto y una acusación tan directa. Lo dije sin rodeos porque pensé que cuanto más claro fuera, antes obtendría una respuesta. Ella negó con la cabeza varias veces y se sentó en una de las sillas como si necesitara apoyo. Intentó decir que no sabía nada y que tenía que haber algún error, pero su tono no coincidía con sus palabras. Yo la conozco desde hace muchos años, y cuando miente suele hacerlo de forma torpe, porque nunca ha sabido mentir bien, y en ese instante noté esa misma torpeza. Movía las manos de manera inquieta, evitaba mirarme a los ojos y respiraba más rápido de lo normal. Le dije que no iba a aceptar una respuesta vaga, que necesitaba que me explicara por qué su cara estaba por toda Zaragoza con un mensaje acusándola de estar implicada en la relación de otra pareja. No dije la palabra infidelidad porque, aunque la tenía puesta en la punta de la lengua, aún no podía afirmarlo sin pruebas. Aún así, dentro de mí ya sonaba como un eco. Ella dijo que igual era una enferma del hospital que había tenido algún conflicto con ella, o que quizá alguien se había confundido, o que podía tratarse de un intento de humillarla sin motivo. Eran explicaciones sueltas, improvisadas, sin base, dichas con la esperanza de calmarme y que yo diera el asunto por cerrado. Yo le respondí que ese tipo de carteles no los hace alguien por error ni por un simple enfado, que alguien había querido que yo lo viera o que la ciudad lo viera, y que era evidente que había un motivo detrás. Ana insistió en que no había tenido problemas con nadie, pero lo dijo de forma tan poco convincente que sentí como se me tensaban los hombros. Me quedé callado un momento porque necesitaba ordenar las ideas antes de seguir. Le dije que necesitaba saber si había alguien en su vida que yo no conociera, alguien con quien hubiera tenido algo más allá de una simple conversación de trabajo, alguien que pudiera sentirse tan dolido como para hacer esto. Ana me miró con una mezcla de sorpresa y miedo, como si nunca hubiera pensado que yo llegaría a plantear esa posibilidad tan directamente. Después de unos segundos eternos, negó otra vez, pero de nuevo lo hizo sin firmeza, y eso me llevó a presionarla más.
La conversación entonces dejó de ser suave, dejó de ser una búsqueda tranquila de explicaciones y se convirtió en un intercambio tenso en el que mis preguntas salían cada vez más rápidas y más duras, y sus respuestas eran cada vez más débiles. Le dije que no estaba dispuesto a ser el último en enterarme de algo que afectaba directamente a nuestro matrimonio, que si había algo que contarme era mejor que lo hiciera ahora y no dentro de una semana cuando alguien me lo contara en la calle. No levanté la voz, pero hablé con una claridad que hasta a mí me sorprendió. Ella empezó a llorar, pero no era un llanto fuerte ni dramático, sino un llanto contenido, silencioso, que solo hacía que su cara se contrajera como si estuviera luchando por no derrumbarse. Y justo cuando estaba a punto de volver a preguntarle, Ana me dijo algo que me dejó completamente quieto: no es lo que tú crees, pero hay alguien que está obsesionado conmigo. Lo dijo sin mirarme, con la vista fija en el cartel. Pregunté de inmediato quién era. Ella tardó en responder, y cuando lo hizo, dijo el nombre de un auxiliar del hospital, un tal Rubén, un hombre del que ella nunca me había hablado. Me dijo que la había incomodado en varias ocasiones, que intentaba acercarse demasiado, que hacía comentarios fuera de lugar y que incluso le había pedido salir varias veces aunque ella siempre le dejó claro que estaba casada. Yo le respondí que si era tan grave, porque no me había dicho nada, y su respuesta fue que no quería preocuparme y que pensó que él acabaría dejándola en paz. Eso no me convenció, pero por primera vez desde que empezó esta conversación noté que lo decía con algo de firmeza. Sin embargo, todavía faltaba algo importante, y lo sabía. Le pregunté si había pasado algo más, algo que me estuviera ocultando, pero Ana negó con más fuerza que antes y me dijo que nunca había tenido nada con él, que jamás le había dado pie a nada y que si había pegado esos carteles era porque estaba resentido o porque quería destruirle la reputación. No supe qué pensar porque la historia era verosímil y absurda a la vez. Me levanté de la silla y caminé por el salón porque sentía que si me quedaba quieto iba a explotar. Le dije que necesitaba tiempo para procesarlo, que no sabía si creía toda la historia, pero que sabía que algo no encajaba del todo. Ella volvió a llorar, me pidió que no pensara lo peor y me dijo que me quería, pero esas palabras, en ese instante, no tenían el mismo peso que antes. Me encerré en mi despacho porque necesitaba estar solo y pensar, pero mientras cerraba la puerta oí como Ana seguía hipando en silencio. No supe si me daba pena o rabia, pero sí supe que no podía dejar este asunto así. Y aunque esa noche no pasó nada más, algo dentro de mí ya sabía que no tenía toda la verdad. Y que iba a encontrarla. La noche después de aquella conversación fue una de las más pesadas que he vivido desde que tengo memoria, porque aunque intenté dormir en mi despacho, no conseguí cerrar los ojos más de 10 minutos seguidos. Cada vez que lo intentaba, mi cabeza volvía a las mismas preguntas, una detrás de otra, como si fueran piezas que intentaban encajar en un puzzle que yo sabía que tenía huecos. La historia de Ana sobre ese tal Rubén podía ser cierta, desde luego, pero había detalles que no encajaban y la forma en la que había reaccionado al ver el cartel no me había parecido la reacción de alguien completamente inocente. No tenía claro si estaba ocultando algo, si realmente tenía miedo de ese tipo o si intentaba protegerse de otra cosa que yo todavía no conocía. Cuando finalmente se hizo de día, yo seguía igual, sin haber avanzado nada en mis conclusiones, aunque si tenía decidida una cosa, no podía seguir confiando solo en lo que ella me decía, necesitaba saber más por mi cuenta, aunque no me gustara la idea de meterme en terrenos que nunca pensé que tendría que pisar dentro de mi matrimonio. A las 7 de la mañana escuché a Ana preparar café en la cocina y durante unos segundos dudé si salir o quedarme en silencio, pero al final decidí que lo mejor era aparentar cierta normalidad para no levantar sospechas antes de tiempo. Ella me miró con ojeras profundas, los ojos algo hinchados por el llanto y un gesto que intentaba parecer tranquilo, aunque no lo conseguía del todo. Me preguntó si había dormido algo y yo respondí que muy poco, que tenía demasiadas cosas en la cabeza y que necesitaba tiempo para ordenar pensamientos, y ella me dijo que lo entendía.
Intentó acercarse para abrazarme, pero me aparté de manera suave, sin brusquedad, solo lo justo para marcar distancia, y aunque sé que le dolió, pensé que no podía fingir que todo estaba bien. No después de haber encontrado carteles con su cara por la ciudad y de haber escuchado una explicación que no me terminaba de convencer. Mientras desayunábamos, Ana insistió en que todo lo que me había contado era verdad, que no había tenido ninguna relación con nadie y que la situación con ese auxiliar del hospital había sido incómoda durante meses, aunque nunca había llegado a nada grave. Añadió que si no me lo había dicho antes era porque sabía que yo me alteraba mucho cuando alguien se metía con ella o la faltaba al respeto, y no quería que yo fuera al hospital a montar un conflicto. Esas palabras consiguieron calarme un poco, porque era cierto que yo siempre he sido muy protector con ella, a veces demasiado, y podría ser verdad que no quisiera verme enfrentándome a un tipo en su lugar de trabajo. Sin embargo, seguía habiendo un espacio oscuro entre sus explicaciones, un hueco que yo sentía que ocultaba una parte importante del problema. Después de dejar a Laura en el colegio, decidí no ir directamente al trabajo, aunque se lo dije a Ana para no preocuparla. Conduje hasta el mercado, aparqué donde pude y me dediqué a recorrer la zona para ver si encontraba más carteles. Ya habían arrancado algunos, otros estaban medio rotos, y unos cuantos seguían intactos en las farolas y en la entrada de varios comercios. Me quedé un rato mirando uno que estaba pegado en una parada de autobús, porque aunque ya lo había visto antes, ahora me fijaba en las reacciones de la gente, que pasaba delante sin prestarle atención, como si fuera publicidad cualquiera. Nadie se detenía a observar, nadie murmuraba, nadie señalaba la foto, lo que me hizo pensar que tal vez aún no era tan conocido como yo temía. Arranqué 3 más y los metí en mi mochila para tenerlos guardados, porque intuía que podrían servirme más adelante si tenía que demostrar algo. Cuando terminé de recorrer la zona principal, caminé hacia el hospital donde trabajaba Ana. No entré, por supuesto, porque sabía que no era una buena idea que me vieran rondando por allí, pero me quedé un rato frente a la plaza que había en la entrada principal, observando a la gente salir, entrar, charlar, fumar, revisar carpetas o moverse deprisa de un edificio a otro. Intentaba imaginar cuál de esos hombres podía ser Rubén, aunque no tenía ni una pista física y apenas un nombre. No sabía si era alto, bajo, mayor, joven, con barba o sin barba. Lo único que sabía era que Ana lo describió como insistente y desagradable, pero esa descripción tan amplia podía coincidir con muchos hombres del mundo. Me quedé allí casi media hora, y aunque no conseguí identificar a nadie, sí reforcé mi idea de que necesitaba información más concreta. En lugar de volver a casa o al trabajo, conduje hasta el polígono donde trabaja mi amigo Pedro, que es de los pocos con los que puedo ser completamente sincero. No fui con la intención de contarle todo, pero sí quería escuchar una opinión externa antes de seguir adelante. Pedro me recibió en su despacho con la misma cara de cansancio que tiene siempre, y cuando le pedí 5 minutos a solas, supo que algo serio pasaba. Le conté la historia de los carteles con la foto de Ana y su reacción, pero evitó preguntar directamente si sospechaba que ella había tenido una aventura, porque sabía que si yo no lo decía por mi cuenta, no iba a querer escucharlo de su boca. Cuando terminé, se quedó pensativo unos segundos y me dijo que, aunque la historia de Ana podía ser cierta, era demasiado extraño que no me hubiera comentado nada antes si ese tal Rubén llevaba tiempo molestándola, porque una cosa es evitar discusiones y otra esconder un acoso durante meses. Me dijo que tenía que estar atento, que no sacara conclusiones precipitadas, pero que tampoco fuera ingenuo porque la situación era muy rara. Esa frase se me quedó clavada porque resumía exactamente lo que yo sentía. No quería acusarla de algo sin pruebas, pero tampoco quería ser el idiota que descubre la verdad demasiado tarde. Esa tarde, al volver a casa, me encontré a Ana mucho más nerviosa que por la mañana. Estaba en el sofá, con el pelo recogido de cualquier manera y la mirada perdida en un punto indefinido del salón.
Me dijo que había tenido un día horrible, que no había podido concentrarse en nada y que sentía que alguien la vigilaba. No supe si lo decía por el cartel o por otra cosa, pero sentí que estaba ocultando algo más. Le pregunté si quería que fuéramos a denunciar a Rubén, si realmente pensaba que él había sido el responsable, y ahí fue donde su reacción me volvió a desconcertar. Me dijo que no, que denunciarlo solo empeoraría la situación, que ese tipo era imprevisible y que prefería no provocarlo más. Y esa respuesta me pareció demasiado protectora hacia alguien que supuestamente la había acosado durante meses. Le dije que no entendía nada, que si ese hombre era tan peligroso entonces había que frenarlo, pero ella insistió en que no, que de momento no quería mover nada hasta que las cosas se calmaran. Esa noche, mientras ella intentaba descansar, yo me quedé en el salón repasando mentalmente todos los detalles, desde el instante en que vi el primer cartel hasta la conversación que acabábamos de tener. Era imposible no pensar que había otro elemento del que no me hablaba, algo que seguramente estaba en el centro de todo esto. Tenía la sensación de que la historia de Rubén solo era una parte de la verdad, que no era completamente falsa, pero tampoco totalmente real. Había demasiados huecos, demasiados silencios, demasiadas reacciones que parecían medidas. Y entonces tomé una decisión que no me gustó, porque nunca pensé que me vería haciendo algo así, pero entendí que era necesario si quería llegar al fondo del asunto. Sabía que no podía confiar únicamente en lo que Ana me decía. Necesitaba comprobar cosas por mi cuenta. Y aunque no sabía todavía cómo lo iba a hacer ni por dónde empezar, sí sabía que no iba a quedarme quieto esperando a que la verdad apareciera sola. Esa fue la primera vez que entendí que este asunto iba a llegar mucho más lejos de lo que imaginaba. Y que la calma ya no iba a volver a nuestra casa durante un buen tiempo. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue ir a trabajar como si todo estuviera en orden, pero en realidad no tenía la cabeza en nada relacionado con informes ni con llamadas de clientes ni con las reuniones absurdas que tanto abundan en mi oficina. Ese día me dediqué a observar más que a participar, fingiendo que estaba concentrado mientras en realidad organizaba mentalmente los pasos que debía seguir para saber si lo que Ana me estaba contando era o no la verdad completa. No se trataba de espiarla ni de controlarla porque nunca he sido así, pero en este caso no me sentía un paranoico, me sentía un tipo que simplemente quería saber a qué se enfrentaba. Después de tantos años juntos, sentía que había derecho a conocer la verdad de lo que pasaba dentro de mi propia casa, especialmente cuando algo tan serio como la reputación de mi mujer estaba expuesta en la calle y yo era el único que parecía querer descubrir de dónde venía todo eso. Así que empecé por lo más básico y lo más directo, busqué el nombre completo de Rubén en Internet, junto al nombre del hospital, y en pocos minutos encontré su perfil en LinkedIn. Su nombre completo era Rubén Aguilar y efectivamente aparecía como auxiliar de enfermería desde hace 3 años en el mismo centro donde trabaja Ana. Esa confirmación me dejó una mezcla extraña entre alivio y desconfianza, porque sí, al menos ese tipo existía, no era una invención para despistarme, pero eso no aclaraba su relación real con Ana ni sus intenciones. Seguí buscando y encontré también su Instagram, tenía la cuenta pública, y ahí fue donde las cosas empezaron a tomar otro color. No me dediqué a revisar publicaciones con lupa, pero bastó con mirar las más recientes para notar que tenía fotos en su perfil que habían sido tomadas dentro del hospital, algunas en pasillos, otras en la zona de descanso, y en al menos 2 aparecía una figura de espaldas que, aunque borrosa, vestía la misma bata que Ana. No se veía el rostro, pero yo he vivido con ella suficientes años como para reconocer su postura, su forma de recoger el pelo, y hasta la manera en la que se apoya contra una pared cuando está cansada. No podía asegurarlo al 100%, pero si tenía que apostar, diría que era ella. Esas fotos tenían pocos comentarios, pero sí algunos likes, entre ellos de varias cuentas que también parecían de trabajadores del hospital. Estuve tentado de escribirle directamente, pero no lo hice. No era el momento. Antes quería ver con mis propios ojos si había algo más.
Así que tomé una decisión que me incomodó más de lo que me gustaría admitir. Fingí una cita médica para el día siguiente y, sin decirle nada a Ana, fui al hospital. Me presenté en la recepción con una excusa vaga sobre información de horarios y turnos, como si quisiera saber cómo funcionaba el servicio de atención para un familiar. Fue una mentira inofensiva, pero útil, porque así pude estar allí dentro un rato, caminar por los pasillos, observar a la gente y, con algo de suerte, cruzarme con el tal Rubén. No tardé más de 20 minutos en identificarlo. Era un tipo alto, delgado, con barba muy cuidada y un peinado que parecía sacado de una peluquería de moda, de esos que se miran mucho al espejo. Lo vi hablando con una compañera, riendo de manera exagerada, moviéndose por el pasillo con esa confianza molesta que tienen los que saben que caen bien a los demás. No me acerqué ni dije nada, solo me quedé observando desde una esquina, lo suficiente como para comprobar que, al menos físicamente, era exactamente el tipo de persona que Ana solía evitar. Por eso algo no me cuadraba. Ese mismo día, cuando Ana volvió del trabajo, me mantuve en silencio durante toda la cena. Ella notó que estaba distante, y aunque intentó sacar el tema de nuevo, yo le dije que prefería dejarlo descansar un poco porque tenía la cabeza muy cargada y no quería discutir. Fue cierto a medias, porque aunque no quería discutir, tampoco quería que se relajara pensando que el tema ya se había olvidado. Después de cenar, se duchó y se fue pronto a la cama. Yo me quedé en el salón revisando otra vez su comportamiento reciente, sus cambios de humor, su manera de hablar, la forma en la que evitaba ciertas preguntas y cómo, desde que apareció el cartel, parecía vivir con una tensión constante que no desaparecía del todo. Al día siguiente, tomé una decisión que fue más allá de lo que había hecho hasta entonces. Instalé una app de grabación de llamadas en mi móvil y otra en el portátil que usamos los dos en casa. Me sentí sucio haciéndolo, pero no iba a utilizarlo para espiarla todo el tiempo, solo quería tener algún tipo de registro si alguien más volvía a contactar con ella o si ella hablaba con alguien que pudiera darme más pistas. No iba a revisar su intimidad sin motivo, pero tampoco podía seguir esperando con los brazos cruzados. Esa noche pasó algo que me confirmó que no estaba equivocado en desconfiar. Cerca de la 1 de la madrugada, escuché que se levantaba al baño y, al volver, no se metió directamente en la cama. En lugar de eso, se quedó en el pasillo, revisando algo en su móvil. Me levanté en silencio, abrí apenas la puerta de mi despacho y la vi de espaldas, tecleando rápido, con la pantalla muy cerca del rostro. Cuando se dio cuenta de que yo había salido de la habitación, fingió estar viendo la hora y volvió a la cama sin decir palabra. Yo tampoco dije nada, solo cerré la puerta y me quedé quieto. La mañana siguiente fingí que todo estaba bien. Me levanté como si no hubiera notado nada y le preparé el café como siempre. Ella me agradeció el gesto con una sonrisa tensa, y luego se fue al trabajo sin decir mucho más. A media mañana, revisé el portátil y encontré que había accedido a un correo que no conocía, uno con un nombre extraño que no usaba para nada en común conmigo. Estaba logueado en una sesión en segundo plano, y cuando abrí la bandeja de entrada, vi que los últimos correos eran solo de un destinatario, R. Aguilar. El contenido era corto, mensajes tipo nos vemos en el descanso o mañana no podré escaparme, pero uno de ellos me rompió algo por dentro, porque decía, te prometo que esta semana le hablaré claro, no puedo seguir así. Cerré el portátil con fuerza, lo dejé sobre la mesa y sentí cómo me temblaban las manos. Ya no eran sospechas, ya no era paranoia, ya no era solo un cartel misterioso en la calle. Ahora tenía una frase clara, escrita por ella, que hablaba de mí como una barrera, como un problema a resolver. Ella había estado con ese tipo, por mucho que lo negara, y ahora parecía que estaba buscando la forma de salir del lío sin que la situación se le fuera completamente de las manos. Me senté frente al ordenador sin saber qué hacer primero, si llamarla, si enfrentarla esa misma noche, si imprimir todo o si enviarle los correos a su madre. Pero no hice nada,
porque sabía que cualquier reacción mía en caliente solo iba a complicar aún más las cosas. Guardé las capturas en un USB, escondí el archivo en una carpeta invisible dentro del sistema, y luego cerré todo como si nada. Esa noche me acosté junto a ella por última vez como si fuéramos una pareja normal. Pero yo ya sabía que lo que venía después no iba a parecerse en nada a la vida que habíamos construido juntos. La mañana que decidí confrontarla no fue planificada con antelación, no preparé un discurso ni pensé en estrategias para que se derrumbara emocionalmente. Simplemente llegó el momento en el que ya no podía seguir sosteniendo la farsa de la normalidad, no después de leer por quinta vez ese correo en el que ella decía que me hablaría claro, como si su vida dependiera de eso y como si yo fuera un obstáculo, una figura que había que apartar para que ella pudiera respirar, como si no lleváramos 15 años compartiendo casa, hija, rutinas, dinero y decisiones, y lo peor de todo fue que incluso después de leer eso seguía esperando que ella tuviera una explicación que me calmara, aunque fuera una explicación a medias, algo que no sonara a excusa barata o a un intento de cambiarme el foco de atención, así que cuando terminó su turno de mañana, le escribí que comiera en casa, que tenía algo importante que decirle y que prefería hablarlo en persona, y aunque tardó más de lo normal en responder, al final solo me escribió vale, sin signos de interrogación, sin emojis, sin nada. Preparé la mesa como si fuera una comida normal, puse 2 platos, serví el arroz que había hecho por la mañana y me senté a esperar con el portátil cerrado frente a mí, mientras el USB estaba metido en mi bolsillo derecho, aunque no sabía si iba a usarlo o no, pero tenerlo allí me daba cierta seguridad, como si necesitara tener la evidencia tangible de que lo que había visto no era una alucinación, ni una exageración mía. Ana llegó puntual, vestida aún con el uniforme del hospital, con el pelo recogido en una coleta floja, con cara de no haber dormido bien y con ese gesto entre resignado y tenso que ya se había vuelto habitual en las últimas semanas. Saludó con un hola tan débil que apenas lo escuché, dejó su bolso en la silla del pasillo y se sentó frente a mí sin tocar la comida. Yo tampoco comí. Le dije que esa conversación era necesaria, que ya no podía seguir fingiendo que creía en lo que me había contado sobre Rubén, que necesitaba que me dijera la verdad sin rodeos y sin vueltas, porque ahora sí tenía pruebas. Tenía frases claras que no admitían interpretación y que quería que me confirmara con su boca lo que yo ya sabía, pero que aún necesitaba escuchar. Ella no respondió al instante, no levantó la voz, no negó ni afirmó nada, solo me miró fijamente, como si estuviera decidiendo si me odiaba o me compadecía, y después de unos segundos, dijo una frase que no me esperaba: ya no tiene sentido seguir mintiendo. No me alegró escuchar eso. No sentí alivio ni paz, solo rabia contenida, porque significaba que todo lo que había sospechado era cierto y que ella había jugado conmigo sabiendo que mentía desde el principio. Le pregunté cuánto tiempo llevaba con él, y ella, mirando al plato como si le costara hablar, dijo que había empezado hace unos meses, que fue algo que no buscó, que simplemente se dio y que no supo cómo frenarlo. Le pregunté si me había engañado físicamente o si solo habían sido mensajes y juegos, y sin dudarlo me respondió que sí, que habían estado juntos varias veces, que al principio fueron solo charlas en los descansos del hospital, pero que después las cosas se intensificaron. Le pregunté dónde, con una voz que me sorprendió por lo baja que sonó, como si yo mismo no quisiera saberlo, y ella me dijo que en su coche, en un hotel de las afueras y una vez en el propio hospital, en una de las salas cerradas de descanso del personal. No me levanté, no grité, no la insulté. Me quedé allí, completamente inmóvil, sintiendo que lo que escuchaba no me provocaba una explosión, sino un desgaste lento que se acumulaba en el pecho, como si cada frase de ella me hiciera más pesado el cuerpo. Le pregunté si alguna vez pensó dejarme por él, y me dijo que no estaba segura, que Rubén era diferente, que la hacía sentir deseada y viva, pero que también era un egoísta, un tipo con el que no se veía a largo plazo, que en realidad nunca le pidió que dejara a su familia, solo que se escondiera con él un rato más. Esa parte fue la que más me jodió,
porque significaba que ella había vivido esos encuentros como algo separado de su vida real, como si la familia fuera una habitación cerrada donde podía entrar y salir cuando quisiera sin consecuencias. Le pregunté si él sabía que yo ya lo sabía, si estaba al tanto de los carteles, y me dijo que no, que probablemente no, que según ella eso había sido cosa de otra enfermera, alguien con la que él había estado antes, una tal Patricia, que cuando descubrió que ahora estaba con Ana, se volvió loca y empezó a acosarla con mensajes anónimos. Me contó que esa Patricia era inestable, que ya había tenido problemas con otros compañeros, y que estaba convencida de que fue ella quien pegó los carteles como forma de venganza contra ambos. Le dije que eso era muy conveniente, que justo ahora aparezca una tercera persona para desviar el foco de atención, y ella me juró que era verdad, que si quería podía buscarla en el hospital, que había denuncias internas sobre ella, que no era invención suya. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes, y me dijo que porque sabía que ya no le creía nada, que cualquier cosa que dijera sonaría a excusa. Durante un minuto no hablamos. Solo se escuchaba el reloj de la cocina marcando los segundos. Yo tenía la boca seca, el cuerpo en tensión y una sensación asquerosa de estar metido en una situación que ya no controlaba en absoluto. Le dije que no quería verla más en casa, que se fuera esa misma noche a dormir donde quisiera, con quien quisiera, que no iba a echarla con violencia, pero que tampoco iba a permitir que siguiera durmiendo bajo el mismo techo que yo como si nada hubiera pasado. Ella se quedó mirándome en silencio, se levantó despacio, tomó su bolso y se encerró en el baño. No lloró, no gritó, no imploró. Solo se fue. Llamé a mi hermana y le conté lo que pasaba. Le pedí que viniera a por Laura al salir del colegio y que la llevara a su casa por unos días. No quería que mi hija estuviera allí mientras su madre hacía la maleta ni mientras yo pensaba cómo seguir viviendo en una casa donde todo me resultaba ahora una broma pesada. Mi hermana no preguntó demasiado, solo me dijo que pasaría por ella y que podía contar con ella para lo que necesitara. A veces la familia no necesita detalles, solo señales de que hay que estar. Esa noche Ana se fue a casa de una amiga, según me dijo por mensaje, y no volví a verla durante los días siguientes. Yo aproveché para cambiar la cerradura, para vaciar los armarios donde ella guardaba sus cosas y para dejar todo preparado para el siguiente paso, que ya tenía claro, el divorcio. No iba a luchar por una mujer que había compartido su cuerpo con otro mientras venía a mi cama como si no pasara nada, no iba a negociar mi dignidad, ni a permitir que alguien me explicara cómo debía gestionar el dolor. Esa misma semana pedí cita con un abogado y empecé a poner en orden todo lo necesario para terminar con aquello que ella había destrozado. Cuando Ana volvió a casa 3 días después, ya no tenía llave para entrar y tuvo que tocar el timbre como si fuera una desconocida. Yo estaba en el salón, revisando unos documentos del abogado, y tardé varios segundos en levantarme, no porque quisiera hacerla esperar a propósito, sino porque no me salía moverme con rapidez al saber que estaba del otro lado de la puerta. Abrí sin decir nada y la vi con una mochila al hombro, el rostro cansado y una mirada distinta, más apagada, sin ese tono de superioridad que a veces le salía cuando discutíamos por tonterías. Me preguntó si podía entrar a recoger algunas cosas, que no iba a tardar, que solo quería su ropa, su portátil y unos documentos. Le dije que podía pasar, pero que no iba a acompañarla, que hiciera lo que tuviera que hacer y que luego se fuera sin más, que no estaba de humor para hablar ni para escuchar justificaciones otra vez. Ella no discutió, no replicó, no pidió explicaciones. Entró con la cabeza baja y caminó directamente al dormitorio, mientras yo me quedaba en la cocina, de pie, mirando por la ventana, escuchando el sonido de las perchas moviéndose y las cremalleras abriéndose. Tardó unos 40 minutos, aunque a mí me parecieron horas. Antes de irse volvió al salón, me miró desde la puerta y me preguntó si podíamos hablar unos minutos. Le dije que no tenía nada más que decirle,
que ya había escuchado lo suficiente y que prefería mantener la distancia porque si empezábamos a hablar de nuevo íbamos a terminar gritando o diciéndonos cosas de las que después nos íbamos a arrepentir. Ella insistió en que no quería discutir, que solo necesitaba decir algo y que después se iría sin volver a molestarme. Acepté, más por cerrar el capítulo que por interés real, y me senté mientras ella se quedó de pie, como si supiera que ya no tenía sitio en esa casa. Me dijo que no esperaba que la perdonara, que no tenía derecho a pedirme nada después de lo que había hecho, pero que quería explicarme algo que no tenía que ver con excusas ni con el otro tipo. Me dijo que llevaba tiempo sintiéndose vacía, que no se reconocía a sí misma, que la rutina la había arrastrado a un punto donde ya no sabía si era madre, esposa o una persona con identidad propia, que Rubén no había sido más que una vía de escape estúpida, una forma de sentirse vista en medio de una vida que se había vuelto predecible y asfixiante, pero que nunca dejó de quererme ni de valorar todo lo que yo hacía. Le respondí que esas palabras llegaban tarde, que si se sentía tan perdida debía haber hablado conmigo, que yo no era adivino y que no podía arreglar lo que no se me contaba. Le dije que todos nos sentimos vacíos alguna vez, pero que no todos buscamos el cuerpo de otra persona como solución temporal a nuestros problemas. Ella bajó la mirada, respiró hondo y me dijo que entendía, que tenía razón, que había traicionado algo más profundo que un compromiso legal, que había roto la confianza y que eso no se recuperaba con palabras. Le pregunté si seguía viéndose con él, si pensaba continuar esa relación, y me dijo que no, que desde que yo descubrí todo había cortado la comunicación con él, que lo había bloqueado y que no pensaba volver a buscarlo. No sé si lo decía en serio o si era una forma de suavizar el golpe, pero en ese momento ya no me importaba, porque para mí lo nuestro ya estaba terminado, más allá de lo que ella dijera o hiciera. Me levanté. Le dije que tenía la cita con el abogado en 2 días y que le llegaría una propuesta para firmar el divorcio lo antes posible. Le aclaré que no pensaba pedirle nada que la perjudicara económicamente, que íbamos a hacer todo lo más justo posible por el bien de Laura, pero que no pensaba mantener una relación de cordialidad inmediata ni fingir una amistad que no me salía. Le pedí que buscara otro piso, que cuando tuviera un lugar donde vivir podríamos hablar sobre la custodia compartida y los horarios, pero que hasta entonces prefería que nos comunicáramos por mensaje o por correo, sin llamadas, sin visitas inesperadas. Ella asintió sin decir nada más, agarró su mochila y salió sin despedirse, sin mirar atrás. Cerré la puerta y sentí un vacío raro, no de tristeza ni de alivio, solo de agotamiento. Durante las semanas siguientes nos comunicamos solo para cosas puntuales sobre Laura. Ella se quedó en casa de una amiga y luego se mudó a un pequeño piso cerca del hospital. Me pidió ver a nuestra hija 3 tardes por semana, más fines de semana alternos, y aunque al principio me costó aceptarlo, entendí que Laura no tenía culpa de nada y que lo mejor para ella era tener una relación normal con su madre. La niña preguntó al principio por qué su madre ya no dormía en casa, y yo le dije que estábamos pasando por un momento difícil, que los adultos a veces necesitaban tiempo para resolver sus cosas. No le mentí, pero tampoco le conté todo, porque no creo que tenga sentido cargar a una niña de 12 años con una verdad que ni siquiera yo quería aceptar del todo. El divorcio fue rápido. Ana no puso trabas, no pidió nada fuera de lugar, firmó todo sin discutir y se comprometió a mantener la estabilidad de nuestra hija como prioridad. Supongo que en ese sentido fue honesta. Durante el proceso yo seguía sintiendo una mezcla de rabia, decepción, tristeza y, sobre todo, una sensación constante de estar reconstruyéndome desde cero, no porque ella se hubiera ido, sino porque todo lo que creía sólido se había desmoronado sin previo aviso. No lo hablaba con nadie, ni con amigos ni con mi hermana, solo con el abogado para los temas legales, y a veces con el psicólogo que decidí visitar cuando noté que había días en los que no tenía ganas ni de salir de la cama. No era depresión, o al menos no me lo diagnosticaron como tal, pero sí era una especie de saturación emocional que necesitaba soltar en algún sitio.
Un día Ana me llamó, algo que no hacía desde que firmamos el divorcio. Me dijo que no me llamaba para molestar, que solo necesitaba agradecerme por no haber hecho del proceso un campo de batalla, que había hablado con una compañera que estaba en pleno divorcio y que la estaba pasando muy mal, y que eso le había hecho valorar la forma en que yo había manejado todo. Le dije que no lo hice por ella, sino por nuestra hija, porque no pensaba arrastrar a Laura por algo que no era su responsabilidad. Ella dijo que lo entendía, que me respetaba por eso, que no merecía el daño que le hizo y que no esperaba que la perdonara. Yo no le respondí a eso. Le dije que prefería no tener más conversaciones personales por el momento, que necesitaba seguir con mi proceso y que le deseaba que encontrara algo de paz en su nueva vida. Ella dijo que lo respetaba y colgamos. Ahora han pasado 3 meses desde aquella última llamada. Laura va y viene entre nuestras casas sin problemas, aunque a veces me pregunta cosas que no sé cómo responder. Yo sigo con mi trabajo, me compré una bicicleta nueva, retomé algunos hobbies que había dejado de lado, y, aunque suene simple, aprendí a estar solo sin sentirme vacío. No sé si volveré a confiar en alguien como lo hice con Ana, pero tampoco me obsesiona la idea. Entendí que hay cosas que simplemente pasan, no porque uno las merezca ni porque las busque, sino porque la gente cambia y a veces no tiene el valor de decirlo a tiempo. No puedo decir que me haya hecho más fuerte, pero sí me hizo más consciente. Ya no ignoro señales, no dejo pasar comportamientos que antes habría justificado, no callo cuando algo me molesta. No porque viva con miedo, sino porque aprendí a respetarme más. Lo que empezó con un cartel absurdo en una farola terminó siendo la puerta de salida de una vida que parecía estable, pero que estaba podrida por dentro. Y aunque al principio todo dolió más de lo que pensaba, hoy puedo decir que al menos ya no cargo con una mentira todas las noches. Si algún día me vuelvo a enamorar, será distinto. No mejor ni peor, solo distinto. Porque ahora sé lo que no estoy dispuesto a aceptar, y eso, después de todo, es lo único que me llevé limpio de todo esto.